Había sobrevivido a noches que habrían destrozado a personas más fuertes. Pero nada la había preparado para la escena hacia la que la arrastró su perro esa mañana. Semienterrada en la nieve, cubierta por 40 años de silencio gélido, se alzaba una vieja caravana que nadie en el pueblo recordaba. En cuanto tocó su puerta helada, el bosque pareció contener la respiración, como si algo en su interior la hubiera estado esperando. Dentro de esa caravana se encontraban diarios escritos por un hombre que desapareció en el invierno de 1975, y mapas que conducen a un tesoro no reclamado escondido en tierras federales. Mapas que alguien más murió protegiendo. Lo primero que vio su perro, que le hizo quedarse paralizado, mirar fijamente y gruñir, cambiaría cada parte de su vida que aún permanecía en pie. Si sigues esta historia, comprenderás cómo una madre sin hogar, un campista olvidado, un hombre desaparecido y una fortuna enterrada se convirtieron en piezas de un mismo misterio. Y porque abrir esa puerta congelada fue la decisión más peligrosa que jamás había tomado. Porque el pasado no dormía. Estaba esperando. Había sobrevivido noches que habrían destrozado a personas más fuertes. Noches en las que el frío se le metió en los huesos y la soledad le oprimía las costillas como un peso insoportable. Pero nada en su vida la había preparado para la visión hacia la que su perro la había arrastrado esa mañana. La correa de sombra se tensó en su mano mientras él se lanzaba hacia adelante, con el hocico bajo y la cola rígida. Sus movimientos eran bruscos, urgentes, casi frenéticos, como si algo en el bosque helado le hubiera susurrado directamente. Mara lo llamó suavemente, con la voz blanca en el aire frío, pero él no aminoró el paso. Solo emitió un sonido tembloroso que no era exactamente un ladrido ni un gemido. El bosque que los rodeaba se sentía diferente ese día. Quieto, observando. La clase de quietud que no reconfortaba, sino que advertía. El tipo de silencio que parecía impregnado por la respiración de alguien más. Una sombra se coló por un claro entre los árboles, y Mara la siguió, con sus botas crujiendo sobre las agujas escarchadas. Había caminado por estos bosques durante semanas desde que perdió su casa de alquiler y se había refugiado donde pudiera tender una lona. Creía conocer estos senderos. Pero hoy, el sendero se curvaba hacia un lugar que nunca había visto, una hondonada escondida entre pinos inclinados y recuerdos semienterrados. Y entonces lo vio. Al principio pensó que era una estructura caída, un viejo puesto de casa derrumbado por el peso de décadas. Pero al acercarse, la silueta se agudizó. Metal, ventanas, un techo ligeramente hundido hacia adentro. Una caravana. Estaba encajado entre dos árboles, como si el bosque hubiera intentado tragárselo entero. La nieve se aferraba a sus costados en gruesas capas, y la escarcha cubría los bordes rotos de una ventana destrozada. No había huellas a su alrededor. Ninguna señal de vida lo tocaba. Parecía congelado en el tiempo, abandonado durante tanto tiempo que incluso el viento parecía moverse a su alrededor en lugar de sobre él. Sombra permaneció inmóvil ante la puerta de la caravana, con el cuerpo temblando por algo más profundo que el miedo. Agachó las orejas y fijó la mirada en la oscura unión entre la puerta congelada y el marco. Era como si percibiera una presencia en su interior, o el eco de una. Mara dudó. La curiosidad era un lujo que rara vez se permitía. Sobrevivir era lo primero. Comida, calor, seguridad. Pero algo en la caravana la atraía, un hilo invisible que no podía ignorar. Se sentía como adentrarse en una historia que la había estado esperando mucho antes de adentrarse en estos bosques. Ella tocó la puerta. El metal ardía de frío, tan frío que le atravesó el guante. Por un instante, el bosque quedó en silencio, un silencio antinatural, como si hasta los árboles contuvieran la respiración esperando a ver qué hacía. Ella empujó. La puerta se resistió con un crujido profundo, demasiado vivo para un objeto oxidado. Entonces se abrió de golpe con un crujido que resonó por el bosque como un disparo de advertencia. Dentro,
El aire se sentía congelado, no solo en temperatura, sino también en tiempo. El polvo se aferraba a todo en delicadas capas. La escarcha brillaba en el suelo, en los mostradores, incluso en el viejo abrigo de lana que cubría un cojín roto. Nada se había tocado en décadas. Sombra se negó a entrar. Se quedó en la puerta, gruñendo en voz baja, con la mirada fija en las sombras del interior. Mara dio un paso adelante. Su aliento la envolvía mientras examinaba el pequeño espacio. Había una taza de hojalata sobre la encimera, llena hacía tiempo con nieve derretida y recongelada en un bloque de hielo turbio. Un par de botas agrietadas descansaban junto a la puerta, con el polvo acumulado en su interior como arena pálida. Pero la mesa la detuvo en seco. Sobre él había un diario. Grueso, encuadernado en cuero agrietado, con el lomo desgastado por años de uso. A su lado había mapas, 4 o 5 hojas, con los bordes curvados y la tinta descolorida, pero legibles. Parecían intactas, preservadas por el frío implacable. Ella levantó el diario. Lo sentía pesado en sus manos, más pesado de lo que debería ser el papel, como si las historias que contenía tuvieran peso incluso después de tantos años. Abrió la primera página. 3 de diciembre de 1975. Sus dedos se apretaron alrededor del diario. Había oído historias en el pueblo, rumores casi olvidados sobre un hombre desaparecido en el invierno del 75. Pero nadie hablaba con certeza. Solo susurros. Solo fragmentos. Y allí estaba ella, reteniendo sus palabras. Si alguien encuentra esto, significa que la tormenta ganó. Su corazón latió con fuerza una vez. Ella pasó la página. Las entradas pintaban la imagen de un hombre aislado por las tormentas de nieve, varado en estos bosques, buscando algo por lo que creía que valía la pena arriesgar la vida. Escribía con trazos cuidadosos e inquietos. Diagramas llenaban los márgenes. Bocetos de crestas montañosas, antiguos senderos forestales y arroyos que se habían secado hacía tiempo. Sus notas parecían urgentes, casi frenéticas. Entonces ella lo vio. Una palabra que parecía saltar de la página. Tesoro. No es la fantasía con la que sueñan los niños. Lo escribió con precisión, cautela y miedo. Describió algo enterrado en terrenos federales no reclamados, algo que creía tan poderoso que el gobierno lo ocultaría para siempre si lo encontraba primero. Levantó uno de los mapas. La tinta roja marcaba varias zonas. Había notas en los bordes. Una línea estaba subrayada 3 veces. No confíes en el hombre que te ofreció ayuda. Él te sigue. Él sabe. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien más había formado parte de esta historia. Alguien peligroso. Alguien que podría seguir vivo. Alguien que podría haber sabido que la caravana nunca regresó al pueblo. Afuera se escuchó un crujido. Mara se quedó congelada. Sombra ladró con fuerza, abalanzándose hacia la línea de árboles. Le siguió otro sonido, una rama al romperse, el rápido crujido de algo que se movía demasiado rápido para que el viento lo creara. Mara se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus instintos se agudizaron. Escuchó. El bosque se sentía tenso, apretado, como si cada árbol se inclinara para escuchar el siguiente sonido. Otro chasquido. Más cerca. Adrede. Sadou gruñó más fuerte y se le erizó el pelaje de la espalda. Mara cerró el diario, lo deslizó bajo su abrigo y recogió los mapas. Todo su ser gritaba que se fuera. El frío que antes se sentía neutro ahora se sentía consciente. Una presencia flotaba en el aire, invisible pero innegable. Ella salió marcha atrás de la caravana. Al pisar la nieve, el viento se levantó de repente, arremolinando copos alrededor de sus piernas. Tras ella, la puerta de la caravana crujió lentamente, y luego empezó a cerrarse sola. Sadou gimió con urgencia, tirándola lejos de la estructura. Mara apretó el diario contra su pecho mientras la verdad se asentaba pesadamente en su interior. No se trataba de una reliquia abandonada.
Este fue el comienzo de una historia que alguien intentó con mucho esfuerzo enterrar. Y lo que sea que haya pasado aquí en 1975, no había terminado con ella. Aún no. Mara caminaba rápido, casi tropezando mientras Sombra la arrastraba entre los árboles. El diario apretado bajo su abrigo parecía un ser vivo, irradiando un peso extraño contra su pecho. Cada pocos pasos miraba hacia atrás, casi esperando que una figura emergiera de entre los pinos. Pero solo había un silencio interminable, tan denso que amortiguaba incluso los latidos de su corazón. El bosque ya no se sentía pasivo. Se sintió consciente de ella. Sombra se mantuvo pegado al suelo, con los músculos tensos y las orejas escudriñando en todas direcciones. Se detuvo 2 veces, olfateando el aire con movimientos bruscos, y luego gruñó suavemente, como si le advirtiera sin palabras. Mara susurró palabras tranquilizadoras, aunque le temblaba la voz. Cuanto más se adentraba en su campamento improvisado, más se preguntaba si había pisado algo que debería haber dejado enterrado. Para cuando llegó al pequeño claro donde descansaban su lona y su mochila, respiraba con dificultad. La nieve le cubría los hombros. Le ardían las palmas de las manos por haber agarrado con demasiada fuerza la correa de Sombra. Se arrodilló junto al tocón que le servía de asiento, sacó el diario y lo depositó con cuidado sobre su regazo. Su cubierta de cuero parecía vieja a la luz del día, con los bordes deshilachados como las costuras de una vieja herida. Se quitó la escarcha y lo contempló un buen rato. Ya no tenía nada sólido en su vida. Ni hogar, ni ahorros, ni certeza del día siguiente. Sin embargo, de alguna manera, sostener este diario la hacía sentir como si hubiera tocado un hilo que la conectaba con algo más grande que la supervivencia. Algo que exigía comprensión. Sadou yacía a su lado, pero sus ojos permanecían fijos en el bosque, observando como si esperara que los árboles se movieran. Mara abrió el diario de nuevo. La siguiente entrada fue fechada 3 días después de la primera. Las tormentas han bloqueado todas las vías de escape. El frío arrecia. Se me entumecen las manos al escribir, pero debo seguir documentando. Estoy demasiado cerca para detenerme ahora. Trazó la huella de los trazos, imaginando al hombre sentado en esa misma caravana con la escarcha pegada a su aliento. Solo. Asustado. Impulsado por algo tan poderoso como para mantenerlo escribiendo mientras la muerte lo acechaba. Ella pasó la página. Estaba cubierto de bocetos, dibujos de formaciones rocosas, variaciones en el color del suelo, símbolos que ella no reconoció. Debajo de ellos, había escrito: el suelo aquí es inestable. Hay algo debajo, pero descubrirlo solo puede ser imposible. Estudió las formas. Parecían placas de metal, cables, algo industrial, oculto bajo un terreno intacto desde que el gobierno cerró la zona a principios de los 70. Recordó haber oído rumores en el pueblo, un proyecto federal abandonado sin explicación, familias reubicadas, acceso denegado durante años. Ella había pensado que era solo una charla, pero estos mapas sugerían lo contrario. De repente, Sombra levantó la cabeza y sus orejas se pusieron alerta. Mara se quedó congelada. Un sonido se esparció entre los árboles, distante pero inconfundible. Pasos, nítidos y pesados. No la vacilante dispersión de animales. Alguien caminaba por el bosque. Cerró el diario de golpe y cubrió sus pertenencias con la lona. Su respiración se volvió superficial. Sombra estaba frente a ella, protegiéndola con su cuerpo, y su gruñido retumbaba en voz baja. Los pasos se hicieron más fuertes, rompiendo ramas que no se habían tocado en décadas. Quienquiera que fuese, se movía con seguridad, como si supiera a dónde iba. Mara se agazapó tras un tronco caído, agarrando con la mano el collar de Sombra para evitar que se abalanzara sobre ella. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Se esforzó por ver a través de los árboles, pero la figura seguía oculta tras los pinos que se movían. Entonces el sonido se detuvo.
El silencio que siguió parecía más frío que el viento, como si alguien hubiera hecho una pausa deliberadamente. Mara contuvo la respiración. Se escuchó un suave raspado, metal contra corteza. Un momento después, los pasos se reanudaron, pero esta vez en otra dirección, alejándose del claro. Tras varios minutos, el bosque volvió a calmarse. Cuando estuvo segura de que la persona se había ido, Mara se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Miró a Sombra. Su cola permanecía rígida. Sus ojos estaban abiertos. Alguien estuvo aquí, susurró, aunque apenas reconoció su propia voz. Y ese pensamiento la heló más que el aire helado que la rodeaba. Empacó sus cosas rápidamente. Si alguien estaba buscando en este bosque, quedarse allí era peligroso. Necesitaba mudarse. Pero se negaba a abandonar el diario y los mapas. Eran la clave para entender por qué existía la caravana y por qué alguien más podría estar buscándola. Con Sombra a su lado, se dirigió hacia la estación de guardabosques abandonada, a una milla al sur, el único lugar que ofrecía refugio temporal. Se movía con rapidez, resbalando sobre las placas de hielo. Los árboles parecían moverse con ella, doblándose bajo las ráfagas de viento que traían nieve como susurros. Para cuando divisó el edificio deteriorado por el clima entre las ramas, el cansancio se le pegaba a las extremidades. La estación de guardabosques hacía tiempo que había sido declarada inhabitable, con las ventanas tapiadas y el techo hundido. Pero había dormido allí 2 veces en el último mes, y le proporcionaba suficiente refugio del frío. Se deslizó dentro por la puerta lateral rota. El polvo se removió a su alrededor mientras el aire se acostumbraba a su presencia. Sombra olfateó los rincones, alerta pero más tranquila. Mara se sentó cerca de la vieja chimenea y abrió el diario nuevamente, necesitando respuestas. La siguiente entrada me pareció más pesada, más frenética. Me vigilan. Anoche oí pasos fuera de la caravana. Vi la sombra de un hombre en la línea de árboles. Esperó a que mi lámpara se apagara. Él sabe lo que encontré. No me dejará ir. La respiración de Mara se entrecortó. Ella hojeó la página. Si no lo logro, el tesoro permanecerá oculto. No es oro. No es dinero. Es algo mucho más peligroso en las manos equivocadas. Me temo que él lo entiende. Ella exhaló lentamente, presionando una mano contra su frente. Peligroso. Algo que no podía caer en manos equivocadas. Algo enterrado intencionalmente. Su vida se había construido sobre la base de intentar sobrevivir día a día. Ahora se encontraba en sus manos la historia de un hombre que creía haber tropezado con algo que el mundo jamás debería ver. De repente, Sombra ladró, una única y aguda advertencia. Un sonido resonó afuera. Una bisagra de puerta. Un paso. Alguien estaba cerca de la estación de guardabosques. A Mara se le aceleró el pulso. Cerró el diario de golpe y se acercó a la esquina, atrayendo a Sombra hacia sí. Su cuerpo se estremeció, no de miedo, sino de disposición. Los pasos se detuvieron justo afuera del muro. El aire se espesó. El tiempo se alargó. Los copos de nieve caían a través de la ventana rota como cenizas cayendo. Mara sujetó el collar de Sombra con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, un golpe lento y deliberado en la pared exterior. 3 toques, espaciados uniformemente. No es casualidad. Sombra enseñó los dientes. La respiración de Mara se congeló dentro de su pecho. Alguien sabía que ella estaba aquí. Y no se iban. Por un momento, Mara se preguntó si el frío mismo había aprendido a llamar a la puerta. El sonido había sido demasiado medido, demasiado intencionado, resonando contra el revestimiento de madera deformado de la estación de guardabosques abandonada con una certeza que le tensó todos los músculos del cuerpo. Apretó la espalda contra la pared, agarrando con una mano el cuello de Sombra, que temblaba de furia. Su gruñido bajo vibró contra su palma. El silencio que siguió parecía hinchado,
lo suficientemente espeso como para sofocar. Quien estaba afuera no se movía. Estaban esperando. Una corriente de aire se colaba por los bordes de las ventanas tapiadas, trayendo el leve susurro de pasos moviéndose en la nieve. Lenta, controlada, como si alguien contara cada paso. Mara contuvo la respiración y agachó aún más el cuerpo, guiada por el instinto hacia el rincón más oscuro de la estación. Su mente corría. ¿La habían seguido desde la caravana? ¿Estaban buscando el diario? ¿O esta persona había estado moviéndose por estos bosques mucho antes de encontrar esa puerta congelada? Sombra le dio un codazo en la mano, llamándola hacia la izquierda. Giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura oscura pasar junto a la ventana rota, demasiado alta para ser un animal, demasiado firme para ser el viento. Su pulso golpeó contra sus costillas. Otro paso afuera. Luego otro. La persona estaba dando vueltas alrededor del edificio. Mara tragó saliva con dificultad. Necesitaba una salida. La parte trasera de la estación de guardabosques no ofrecía nada. Las paredes se habían derrumbado hacía años, dejando vigas astilladas y escombros enredados. El único camino abierto era la estrecha puerta por la que se había colado antes. Pero la idea de avanzar hacia ella mientras alguien acechaba afuera le oprimió el pecho. El gruñido de Sombra se hizo más profundo cuando los pasos se detuvieron nuevamente, esta vez cerca del costado del edificio, a centímetros de donde Mara se escondió detrás de una pila de estantes rotos. El silencio se prolongó. Luego el golpe se escuchó nuevamente. 3 toques. Suave. Deliberado. No amenazante. No amable. Simplemente, consciente. Sombra ladró, un sonido agudo que resonó por toda la estación. Mara se estremeció al oír el ruido, con el pánico apoderándose de su pecho. Los pasos se movieron, raspando ligeramente la madera, y luego retrocedieron varios pasos antes de desaparecer en la nieve. Mara esperó. 5 segundos. 10. 30. Sin retorno. Ningún movimiento. Solo el viento. Sombra, susurró, apenas audible. Tenemos que irnos. Recogió su mochila, metió el diario y envolvió los mapas en una funda de plástico con sus provisiones. Le temblaban las manos de adrenalina. Escuchó atentamente una vez más antes de dirigirse a la esquina trasera de la estación, donde el muro se había derrumbado. Pasando por encima de tablones rotos y fragmentos de vidrio, trepó por la abertura y se adentró en la profunda nieve del exterior. El aire se sentía más nítido ahora, con el peso de ojos invisibles. La sombra permanecía cerca, con todos los músculos alerta. El cielo había empezado a oscurecerse con el crepúsculo invernal, convirtiendo la línea de árboles en una silueta irregular. Mara se mantuvo agachada, con cada paso pausado, mientras se alejaba de la estación de guardabosques y se adentraba en la zona más tranquila del bosque. Durante varios minutos, los únicos sonidos fueron su respiración y el suave crujido de la nieve bajo sus botas. Poco a poco, la tensión se alivió de sus hombros. Tal vez el desconocido se había ido. Tal vez solo habían estado de paso. Tal vez. La sombra se detuvo abruptamente. Sus orejas se erguían. Su cuerpo se quedó quieto. Su mirada se fijó en algo detrás de ellos. Mara se quedó congelada y giró la cabeza. A lo lejos, en el extremo más alejado del claro, había una figura parcialmente oculta por los árboles. Alto, inmóvil, observando. Su respiración vaciló. La figura no avanzó ni retrocedió. Simplemente permaneció allí, fundiéndose con las sombras como si hubiera sido tallada en el mismísimo bosque. El corazón de Mara se aceleró. No distinguió ningún rostro, solo la silueta de un abrigo grueso, hombros anchos, y algo brillando a su lado. Metal. Una herramienta. Un arma. No lo distinguía. Sombra gruñó de nuevo, bajo y en señal de advertencia. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si los estuviera estudiando. Eso fue suficiente.
Mara se giró y empezó a caminar más rápido, casi corriendo, negándose a mirar atrás incluso cuando las ramas se rompieron tras ella. Se abrió paso entre los árboles hasta que le ardieron las piernas y le dolieron los pulmones. No se detuvo hasta que la figura desapareció de la vista. Para cuando la noche se asentó por completo, llegó a un afloramiento rocoso con vistas a un estrecho arroyo. Ya había dormido allí una vez. Las rocas le proporcionaban suficiente protección contra el viento, y el arroyo, aunque congelado, ofrecía una tenue barrera que la hacía sentir más segura. Encendió una pequeña fogata en un hueco entre las piedras, protegiendo las llamas de la vista. El calor se extendió por sus manos, enraizándola. Abrió la cremallera de su mochila y volvió a sacar el diario. Necesitaba entender en qué estaba atrapada. Sombra se acurrucó a su lado, pero sus ojos permanecieron abiertos, escaneando la oscuridad. Mara abrió la siguiente entrada. Me siguió de nuevo hoy. No se esconde. Quiere que sepa que está ahí. Quiere que le tema antes de actuar. Lo oigo por la noche. Camina alrededor de la caravana, dando vueltas como si eligiera el momento oportuno. Se le hizo un nudo en el estómago. Ella pasó la página. Si consigue los mapas, descubrirá lo que yo encontré. Temo que los use. Temo las consecuencias. Debo enterrar todo antes de que la tormenta empeore. Si la tierra me arrastra, que así sea. Mejor que desaparezca a que lo deje triunfar. Mara dejó el diario y contempló el fuego. El hombre de 1975 había sido perseguido. Igual que ella se sentía ahora. Tomó uno de los mapas y estudió las marcas rojas. Su mirada se detuvo en un círculo cerca del símbolo de un cañón. Debajo había una nota garabateada. Sitio final. Entierren todo aquí antes de que llegue. Ella trazó la línea con el pulgar. ¿Qué estabas escondiendo?, susurró. Sintió la respuesta latir a través del aire helado, no en palabras, sino en el peso del bosque que la rodeaba. Algo peligroso yacía enterrado allí. Algo poderoso. Algo por lo que valía la pena matar. Sombra levantó la cabeza de repente. Sus orejas se movieron. Un crujido resonó en la distancia. Luego otro. Pasos acercándose a través de la nieve. Mara extinguió el fuego instantáneamente, presionando a Sombra cerca del suelo. Los pasos se hicieron más fuertes. Estable. Sin prisas. Familiar. El mismo ritmo que había escuchado antes. Su respiración temblaba. Alguien la había encontrado de nuevo. Mara yacía boca abajo junto a las piedras frías donde el fuego se había extinguido, con la mejilla contra el suelo helado. La noche se cernía sobre las rocas, un sólido muro de oscuridad y silencio. Sombra se apoyaba contra su costado, tensa, con la mirada fija al frente. Los pasos crujieron sobre la nieve. Lento, pesado, seguro. Era el mismo ritmo que había oído rondando la estación de guardabosques, la misma presencia que la observaba desde la arboleda. Quienquiera que fuese la había seguido hasta aquí. Los pasos se detuvieron justo más allá del anillo de piedras. «Sal», gritó un hombre en voz baja, firme y demasiado tranquila. «Tu perro te ha estado delatando todo el día». Sombra gruñó. El sonido permaneció bajo en su garganta, pero Mara lo sintió viajar por sus costillas. Se quedó quieta, escuchando mientras el hombre cambiaba de postura. «No soy guardabosques», dijo. «No soy policía. Soy alguien que lleva buscando esa caravana desde 1975. Vi tus huellas. Entraste. Te llevaste los mapas y el diario. Esos no te pertenecen». Habló con la seguridad de quien espera un acuerdo. «Los entregarás», continuó, «y luego te marcharás de este bosque y olvidarás que alguna vez hubo algo aquí que encontrar». Los dedos de Mara se apretaron en el pelaje de Sombra. Hablaba como si el mundo le debiera obediencia. Pensó en todas las veces que se le habían cerrado las puertas en la cara, en el personal del refugio disculpándose al llevar a su hija adentro y dejar a Mara afuera, expuesta al viento. Nadie le había hablado nunca asumiendo que tenía algo valioso.
Lentamente, ella se levantó del suelo. La nieve susurró bajo sus botas mientras ella caminaba entre las rocas y lo enfrentó. Estaba a unos metros de distancia, envuelto en un abrigo de invierno desgastado y una bufanda, con la gorra calada. Tenía el pelo canoso en las puntas, la mandíbula estrecha y los ojos brillantes con una especie de hambre inquieta. Una pequeña barra de metal colgaba de su cinturón. Sus manos estaban vacías por ahora. Han pasado años, dijo, observándola. Sabía que esa caravana no había desaparecido. La tormenta la enterró. El bosque la ocultó. Pero algo en este bosque atrae a quienes no tienen nada que perder. Sabía que alguien la encontraría de nuevo con el tiempo. «¿Lo conocías?», dijo Mara. Él asintió levemente y bruscamente. «Era mi compañero», respondió el hombre. «Un geólogo. Trabajó en el proyecto federal aquí. Encontró algo bajo esta tierra que nunca debió haberse olvidado. El gobierno lo clausuró todo, selló los informes y se marchó. Intentó irse con pruebas. Intenté detenerlo. La tormenta hizo el resto». Su mirada se posó brevemente en su abrigo, en el lugar donde el diario yacía contra su pecho. «Ahora tienes lo que robó», dijo. «Esos mapas indican energía que el mundo pagaría cualquier precio por controlar. Con ellos, puedo mostrarles a las empresas dónde excavar. Las naciones competirán. La riqueza fluirá. Y tú, si eres sabio, aceptarás el regalo que te ofrezco y volverás a tu vida». «¿Y qué pasa con la gente que vive sobre esas tierras?», preguntó Mara. «Con el bosque. Con el agua. Se adaptarán», dijo. «El progreso siempre exige algo. Tú, precisamente, sabes que los ideales no llenan los platos. Duermes a la intemperie. Tu hijo duerme en un albergue. No finjas que no aceptarías una parte si te la ofreciera». Las palabras fueron claras y fuertes. Tenía razón sobre los hechos. Mara estaba en la ruina. No tenía una dirección que anotar en los formularios. Cada mañana cargaba con la vergüenza de no poder abrazar a su hija por la noche. Cuando vio por primera vez la palabra tesoro, una parte de ella la buscó como una persona que se ahoga busca la luz. Pero ella había leído el diario de su compañero. Había sentido el miedo en esas páginas, la advertencia de que las manos equivocadas usarían lo que yacía bajo el cañón sin importarle a quien lastimara. Miró al hombre frente a ella y vio la forma de esa advertencia. «No», dijo ella. Una tenue línea apareció entre sus cejas. «Dilo otra vez», respondió. «No te daré los mapas», dijo. «Ni el diario». La paciencia se le esfumó. Algo más frío ocupó su lugar. «No tienes esa opción», dijo. «Tienes algo que necesito. Eso significa que yo decido cómo termina esto». Él dio un paso adelante. Sombra se abalanzó, ladrando, obligándolo a detenerse. Su mano se dirigió a la barra de metal de su cinturón. Aún no la levantó, pero la amenaza era evidente. «El terreno de ese cañón es inestable», dijo. «Si entro a ciegas, podría derrumbarse. Tu amigo me lo escribió un montón de veces. Dame los mapas y nadie más saldrá lastimado. Si el suelo es tan frágil», dijo Mara en voz baja, «tal vez no debería tocarse en absoluto». Sus ojos se entrecerraron. Él se movió. El hombre se abalanzó sobre ella, con una mano agarrándole el abrigo y con la otra arañándole el costado. La sombra se estrelló contra sus piernas. Sus botas tocaron una placa de hielo oculta cerca del borde de las rocas sobre el arroyo congelado. Se resbaló. Instintivamente, agarró lo más cercano para protegerse. Su puño se cerró alrededor de la correa de la mochila de Mara. El peso la arrastró hacia la caída. Por un segundo, quedaron suspendidas juntas sobre la línea negra del barranco. Sombra se escabulló desesperadamente, dejando huellas en la nieve con sus garras. Mara vio el rostro de su hija en su mente, iluminado por las débiles luces amarillas del pasillo del refugio. Ella liberó sus brazos de las correas de la mochila. La mochila se le deslizó de los hombros.
El hombre y la lona cayeron al instante, engullidos por la empinada ladera blanca. Se oyó el áspero roce de la roca al deslizarse, un impacto sordo, y luego un silencio prolongado y resonante. Mara cayó de espaldas y se quedó tendida en la nieve, mirando al cielo hasta que dejó de girar. Sombra se subió a su pecho, gimiendo hasta que ella levantó una mano temblorosa y le acarició la cabeza. Cuando recuperó la respiración, se arrastró hasta el borde y miró hacia abajo. El barranco era empinado y escarpado. El hombre yacía desplomado cerca de la base, medio oculto en la sombra. Su mochila colgaba de una rama rota sobre él, rota y balanceándose. No había un camino seguro hacia aquella oscuridad. Los mapas habían desaparecido. Ella presionó su palma contra su pecho. El diario todavía estaba allí. Durante un largo minuto permaneció arrodillada al borde del barranco, con el frío atravesándole los vaqueros y los árboles en silencio sobre ella. Había entrado en el bosque solo con un perro y un cuerpo cansado. Ahora cargaba con una decisión que ya había tomado y que no podía retractarse. Por fin ella se puso de pie. Ella se alejó del cañón y comenzó a caminar. El bosque se sentía más suelto, como si por fin se hubiera liberado un aliento contenido. Tras ella, el secreto enterrado permanecía donde había estado encerrado décadas atrás, sellado de nuevo por la distancia, la roca y la terquedad de la tierra. Más adelante, a lo lejos, un tenue resplandor anaranjado marcaba la ciudad. Farolas, ventanas, el refugio donde dormía su hija. Mara se ajustó el abrigo al diario y se dirigió hacia esa luz. Seguía siendo una madre sin hogar, sin un plan claro ni promesas de días fáciles. No la esperaba oro, ni fortuna repentina, ni un rescate sencillo. Pero ella se había negado a intercambiar la vida de extraños y el futuro de la tierra por su propia comodidad. Con el tiempo, decidiría qué hacer con el diario. Quizás dejaría sus páginas en manos prudentes. Quizás contaría la historia anónimamente y dejaría que otros discutieran qué debía suceder después. Por ahora, bastaba con que el hombre que perseguía el poder no hubiera ganado. Sombra trotaba a su lado, con pasos ligeros y orejas tranquilas. El cielo que se extendía frente a nosotros empezó a palidecer en los bordes y los primeros indicios de la mañana se extendían entre los árboles. Mara caminó hacia allí sin llevar ningún tesoro de metal o piedra, sino algo más raro y mucho más frágil. Una razón para empezar de nuevo.